Muchas gracias por la bienvenida, gracias por estar aquí, por su disposición, por su tiempo. Yo sé que ya es como el final de su jornada, lo que entiendo, ¿no? Ya, entonces sé que están dando ese esfuerzo extra y sé que esto les va a ayudar. Yo lo preparé con mucha emoción para ustedes. Hablo un poco más de mí para que sepan más o menos a qué me dedico. Mi nombre es Verónica, yo soy psicóloga. He trabajado por varios años en lo que es el área clínica, trabajando con personas con depresión, ansiedad. Mi primer trabajo fue una línea de intervención en crisis para adolescentes. Yo soy de Mexicali, por eso el acento así medio colvilache. Soy de Mexicali, entonces allá hay una línea de intervención en crisis para adolescentes que fue creada para prevenir lo que es el riesgo de suicidio. El suicidio, entonces fue mi primer trabajo y ahí fue donde yo me empapé de todo esto, lo que es la crisis. O sea, los seres humanos para crecer tenemos que pasar por crisis. De hecho hay autores de la conducta que dicen que, o sea, en base a lo que tú vas enfrentando crisis, por ejemplo el bebé al dejar el pañal, o sea, al dejar el pañal está enfrentando una crisis desde su pequeña edad, ¿no? En la que ya la supera adecuadamente, entonces va a pasar a otra etapa de manera sana. Entonces, si nosotros no vamos enfrentando esas crisis, lo vamos arrastrando, ¿no? Entonces, como les digo, en ese trabajo yo ahí me empapé de lo que son los adolescentes, de lo que son los papás de adolescentes y de lo que es la oportunidad que hay cuando vivimos una crisis en nuestra vida. Entonces me enamoré de eso, y cuando empecé a trabajar después en un hospital y no fue como mi primer enfoque, pero llego aquí a Tijuana y empiezo a trabajar otra vez con adolescentes dentro de un contexto dentro de la iglesia y me doy cuenta de la necesidad tan grande que hay de capacitar en esto. Entonces fue cuando empecé a hacer los primeros cursos. Y este curso es un taller que el diseño original es de días, de hecho yo lo tomé en una materia con un semestre completo, pero se adapta para 2 días y es como, digamos, como la esencia y los pasos más básicos para conocer qué hacer cuando tenemos un joven o una persona, llámalo persona de cualquier edad, de cualquier etapa, cuando sucede una crisis. O sea, son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Así como los primeros auxilios que da la ambulancia cuando llegan, ¿no? O sea, que te dicen varias indicaciones y la meta es mantener a la persona viva, ¿no? Y que haya lo menos daño posible. Entonces, la meta de los primeros auxilios psicológicos es eso, que la persona lo supere eso y que sea una fuerza, ¿no? Que se convierta en algo dañino para ellos. Y vamos a hablar primeramente de definir bien qué es la crisis, vamos a ver por qué se le dice que es una oportunidad para los seres humanos cuando vivimos una crisis, aunque nadie lo quiere vivir, la verdad, nadie quiere vivir una crisis de, por ejemplo, perder un ser querido, un divorcio, o sea, estás en el momento y lo estás viviendo y es algo que quieres escapar, pero vamos a ver qué dice estos aspectos de la psicología, en que si lo enfrentamos, qué representa para el ser humano. Pues hay una oportunidad en la crisis. Vamos a ver esta herramienta que es para evaluar qué tan afectada está el joven por la crisis. Vamos a ver qué posibles crisis pueden enfrentar a los adolescentes. Ustedes trabajan con adolescentes, entiendo, ¿verdad? Vamos a ver los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos y algunas recomendaciones. Lo vamos a ver primero cuáles son esos componentes, o sea, qué tenemos que hacer. Y como escuela, como institución de la escuela, yo quiero decirles que están ante oportunidades únicas que ninguna otra institución, o sea, ni siquiera el gobierno, ni siquiera un hospital o ni siquiera la iglesia tienen. Hay oportunidades únicas en la escuela para ayudar a los jóvenes en crisis. ¿Por qué? Porque por 2 factores. El tiempo. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes con los jóvenes? ¿Cuánto tiempo más o menos es la jornada que unos 8 horas, 8 horas. Entonces, ustedes en promedio, digamos, ahora son varias clases, como dicen, pero son 8 horas. O sea, ¿ellos vienen diario? ¿De lunes a viernes vienen? La mayoría.
Ajá. Entonces estamos hablando de 8 horas de lunes a viernes. Ese es un factor que es una oportunidad para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que después de la familia, o sea, ustedes básicamente van a ser los que más pasan tiempo con ellos. A lo mejor ya lo tienen presente, pero ahorita quiero que estemos como sensibles a eso. Entonces, en el tiempo ustedes van a poder ver cómo el joven crece. Ustedes, yo sé que algunos a lo mejor van a tener ahorita ejemplos de jóvenes que lo vi que entró muy bien, pero de repente a la otra materia ya como que empezó a bajar de calificaciones o me empezó a contestar, o miré que se empezó a juntar con fulanito o sutanita y ya no era la misma chica, o se puso de novio. ¿Sí me explico? O sea, ustedes por el tiempo que conviven con ellos es una ventaja para apoyarlos a ellos en las crisis que viven. Y ambas tienen la misma meta, o sea, las crisis de la vida que se nos presentan tienen la meta de hacernos crecer. Y la escuela tiene la meta de que a través del aprendizaje los alumnos se desarrollen y crezcan, ¿no? O sea, yo sé que cada escuela lo enfoca diferente, ¿no? En valores, en habilidades, bla, 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 pero la meta es que ellos crezcan. Entonces, vamos a la siguiente como si alguien lo estuviera moviendo, pero soy yo. Algunos datos. No sé si alguien de aquí ya o simplemente voy a dejar en pausa estos datos y vámonos a las noticias que ocurrieron hace como una semana, más o menos, de este chavo joven. Ajá, de Torreón. ¿Nos puede compartir más? No sé si... Sí, pues un niño, 11 años, llegó a la escuela, traía un arma y pues le disparó a la maestra y creo que también a otro compañerito y pues todo lo que imagínense lo que impactó. O sea, nosotros que no estamos en esa ciudad, yo cuando lo escuché a mí me impactó, ¿no? Y alguien me está diciendo que lo transmitieron en vivo. O sea, como yo no lo vi, pero alguien me está diciendo, ¿sabes qué? Transmitieron en vivo y había un pánico de las mamás que llegaban como a recoger a los niños a ver si había sido el mío, si está bien o no está mal. Entonces eso pasó en un contexto de escuela, ¿no? No los quiero asustar con esto ni decir cómo va a pasar, pero no es el primer caso, o sea, no es un caso aislado. Hace unos 4 años pasó algo similar en un preadolescente, ¿no? Entonces, son casos que mirábamos en Estados Unidos común, que ya están estudiados y que ya hay protocolos de cómo intervenir, pero aquí en México ya está pasando. Entonces, es por eso el valor de que ustedes estén dándose ese tiempo de tomar ese curso, porque eso es una crisis. Imagínense el sentir de ese salón de clases. ¿Qué pudiera estar pasando por esos niños o jóvenes? Así alegre como quien quiera participar. Disfunción familiar. O sea, y hablando de que el impacto que genera ya, o sea, esa es una raíz, pudiera ser, ¿no? Pero ¿qué están sintiendo esos jóvenes ahorita en Torreón de esta escuela? Temor. Culpa. Inseguridad. ¿Cómo puedes relacionar la culpa más? Pues yo me imaginaría que muchos de esos situaciones o cuando pasan esas cosas, los niños más que nada que son muy chiquitos, ¿no? Como 11, 12, pueden llegar a pensar como, uy, no manches, yo no le presté un borrador una vez, tal vez eso lo llevó a hacer algo. Que igual y ahorita nosotros como adultos lo vemos como algo sin base, sin fundamentos, pero ellos como en su imaginario sí lo ven muy factible, muy cerca de ellos. Exacto. O sea, en su mente es real. Y me gusta, gracias por la aportación, muy buena. O sea, me gusta esa parte como para ellos es real, ¿sabes? Pero lo están viviendo. Entonces, ¿sabían que una tendencia natural de todos nosotros va a ser ante el dolor, huir o reprimirlo? Entonces, muchas veces, o sea, yo cuando estuve repasando este tema, o sea, venían muchos casos, y venían casos así, por ejemplo, que fallecía un alumno y que lo que hacían era no hablar de eso, escondían las pertenencias, o sea, no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En la mente de los jóvenes seguían las preguntas, seguían las dudas. Por eso es importante que nosotros estemos preparados, para no tener miedo. Muchas veces tenemos como esa inseguridad porque no sabemos cómo hacerlo, pero mientras más herramientas se tengan y conocimiento, más vamos a poder tener confianza para enfrentarlo. Entonces, hablando de eso que están viviendo nuestros jóvenes, ¿no?
Hay datos del 2015, ahorita ya ha de haber cambiado, pero dice que el 40.8% de los suicidios en México ocurren en jóvenes de 15 a 29 años de edad. O sea, es un rango de que ustedes trabajan. En México, la edad promedio para el inicio de consumo de drogas es entre los 12 y los 15 años. Pues ya ahorita en las noticias está saliendo que desde los 9 hay un año está creciendo esa inquietud de los niños, y ahora sí, más chiquitos que están consumiendo, está habiendo un alto índice de jovencitos de 9 años que están ya en contacto con las drogas. Exacto, ¿no? Y, o sea, esa edad se está reduciendo. Antes los mirábamos alcanzable a la adolescencia, pero ahorita se está reduciendo porque tienen más acceso, ¿no? ¿Hay alguna relación en esa edad de consumo de drogas con la escuela? Como directamente. Como causante no, que yo haya ¿Alguna estudiado, relación? pero como factor de protección sí. La escuela, o sea, para el riesgo de consumo de drogas se dice que hay factores de protección y factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de protección son, como la palabra lo dice, son cosas que si yo tengo en mi vida me van a tener un colchón y van a evitar que yo caiga más fácil en las drogas, ¿no? Entonces, un factor de protección es el apego a la escuela, en cualquier etapa. O sea, si un niño, por ejemplo, imagínate a Juanito, que Juanito llega a la escuela todos los días, y tiene mucha ansiedad, pero no se le sabe detectar. Entonces, él no se puede estar sentado por más de lo que dura una clase. ¿Cuánto dura una clase? 40. A veces 2 horas, a veces 1 hora. Ok. Entonces, no se puede estar sentado por la ansiedad que lo está inquietando. Entonces, continuamente se dirigen a él con una de corrección, ¿verdad? Y la mamá cuando llega recibe, pues, quejas, ¿no? Un mal comportamiento. Entonces, todo eso dentro de él está mermando su autoestima. Pero ahora imagínate a Juanito, que tiene buenas calificaciones y que a lo mejor le dan un premio, un reconocimiento y que su mamá dice, ay, estoy bien orgullosa de ti. Dentro de él va a haber como un valor extra, ¿no? Entonces es un factor de protección en la escuela y que sea pagado. O imagínate, por ejemplo, un grupo que digas, yo voy a mi salón de clases y tengo mis amigos ahí, me la paso súper bien. O al contrario, voy a mi salón de clases y me ponen el apodo del manotas, del patotas, entonces no me siento a gusto. Ese es como un factor de riesgo para nosotros. Entonces sí, esa es la relación que hay, ¿no? Dice, esta encuesta está bien alarmante, ¿verdad? Es la encuesta nacional de violencia en el noviazgo, se hizo en el 2007. No se ha vuelto a hacer otra, pero sería importante que cada administración lo hiciera. Son encuestas que genera el gobierno. Dice que el 76% de los jóvenes son víctimas de violencia psicológica en el noviazgo. O sea, eso es mucho. Eso es mucho. ¿A qué se refieren con violencia psicológica? Violencia psicológica, ahí se les hacían, esta encuesta se hizo directamente a los adolescentes, por eso está interesante, ¿no? Se les hacían preguntas, por ejemplo, ¿alguna vez en tu casa has recibido, alguien te ha hecho una grosería? O sea, no se le decía la palabra violencia, es violencia verbal, ¿no? Se le decía, ¿alguien te ha hecho una grosería? Entonces ya decían, sí, no, así. Entonces aquí la violencia psicológica implica desde los celos, implica las palabras, o sea, como... no, pues es que tú tienes las piernas feas, ¿no? O tú no estás tan bonita, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo tuve un novio que me decía, es que tú no eres tan inteligente como yo. Pero sabes que yo en ese momento yo no lo clasifiqué como tal, ¿no? O sea, yo hasta que salí de esa relación, gracias a Dios, pude ver como, oye, eso no está bien. O sea, no era eso, ¿sabes? Entonces, a eso se refiere violencia psicológica. Aparte que por la cultura que vivimos así mexicana, que todos somos muy carrilludos, a veces se disfraza de, es cura o es broma, así nos llevamos, pero al fin y al cabo, al final del día sí sigue teniendo una repercusión emocional en los alumnos. Exacto. Es algo aceptado, ¿no? Por decirlo así. 54% de las personas que tienen problemas psicológicos buscan el apoyo de algún amigo familiar primero. Por eso es importante estar preparados, ¿verdad? Como para saber qué hacer o cómo intervenir.
O sea, primero voy yo antes de ir, por ejemplo, con el psicólogo, se dice que el promedio para que vaya, de que yo tengo un problema que necesita ser resuelto por un psicólogo, es unos 2 años, más o menos. En México es el promedio. Entonces, pero antes en ese inter yo hablé con la comadre, hablé con mi amiga, con mi vecina, con el sacerdote, pastor, con un maestro, ¿sabes? Eso en el mejor de los casos. Es algo bueno que se hable. De hecho, les digo, yo trabajé en un hospital y una vez nos dieron una plática donde se evaluaba como el efecto del medicamento, el medicamento psicológico, o sea, psiquiátrico, y se comparaba con el efecto de hablar. El hablar nuestros problemas había un efecto, o sea, nos decía esa persona, había un efecto de reducción de sustancias, cortisol y todas esas que se segregan cuando hay estrés. Con el solo hecho de hablar, o sea, no sé si a alguien le ha pasado, o sea, como que ya lo hablas, te desahogas y ya te sientes como a gusto. ¿A alguien le ha pasado? Sí. Más las mujeres, más que somos, pero o sea, nosotros también tenemos que educar a que también se hable, ¿no? Entonces, por eso es lo importante que todos estemos como capacitados. En algún momento nos va a tocar a alguien, o sea, más si somos personas como amigos, o sea, nos va a tocar a alguien que llegue y nos dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto con esto, tengo esta situación, ya no sé qué hacer. O nosotros vamos a necesitar a alguien para hablar. Entonces, estos son algunos datos. Como les digo, son encuestas que hay que actualizar, pero son de las encuestas que encontré que son significativas para México. Entonces vamos a hacer una actividad. Para esto, así como están, pueden hacerlo en parejas, ¿les parece? O de acuerdo a su afinidad, si son aliados, pero me gustaría que fuera así, que no fuera individual, sino que fuera de afinidad, con que ustedes se sientan de confianza. Vamos a pensar, si tienen hojas por ahí. Ok, lo que vamos a hacer es, van a pensar en algún momento de crisis que hayan atravesado ustedes o alguien cercano. Y lo platicamos. Lo pueden platicar y escribir también. O sea, primero platíquenlo, o sea, cuando piensen en este momento, van a responder qué fue lo que pasó. ¿Cómo afectó este suceso física, emocional, espiritualmente? ¿Quiénes estuvieron para apoyarse? Por ejemplo, o sea, esa relación de la que yo salí, que les digo, esa ruptura, yo me acuerdo que se me fue el sueño. O sea, que empecé a bajar de peso. O sea, que me sentía triste. Que necesitaba mucho de Dios. Entonces, yo viví una crisis, ¿sabes? Eso fue lo que pasó. ¿Quiénes estuvieron? Recuerdo que estuvo mi familia, estuve amigos, conocí nuevos amigos. O sea, todo eso, o sea, quiero que lo platiquen, por eso es importante que sea con alguien de su afinidad. No vamos a profundizar en eso, pero sí, el objetivo de esto es sensibilizar al concepto de la crisis. ¿Ok? Porque para eso yo escribí lo de ella y ella lo mismo. Platíquenlo. Ajá, platíquenlo primero y ya no escriban clases. Entonces, bueno, ¿Qué pasó? Entonces, ¿alguien de aquí no encontró un ejemplo o anécdota? Yo creo que todos. A lo mejor la pensaste un poco, pero yo creo que todos encontramos un momento que fue como de crisis en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en mente que hay factores que para que nosotros superemos eso, o sea, nos va a determinar el éxito o el riesgo de eso. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la crisis, vamos a definir bien qué es la crisis. Creo que todos tenemos como
un concepto, una noción o un ejemplo de qué es la crisis, pero vamos a ver psicológicamente qué es la crisis. La crisis es un trastorno de desorganización, es decir, la persona que está atravesando una crisis está desorganizada emocional, físicamente y en todos los sentidos, ¿verdad? Y hay una incapacidad en la solución de problemas, es decir, lo que yo venía haciendo tiempo atrás ya no me funciona para enfrentar esto que estoy viviendo, este reto nuevo o esta pérdida o lo que yo esté viviendo. Y es temporal, eso es bien importante que lo sepamos, tanto para nuestra vida como para cuando hablemos con los chavos, ¿no? O sea, el ser humano no puede pasar mucho tiempo en dolor. No puede. Entonces va a encontrar una forma, ya sea sana o ya sea tóxica, de salir de esa situación. Entonces es temporal. Está estudiado que ese tiempo se dice que son de 4 a 6 semanas, lo que dice la teoría de la crisis. Por ejemplo, de que, no sé, hay una pérdida de empleo o hay una pérdida de que falleció alguien. A partir de que se detona la crisis, son 4 a 6 semanas en lo que la persona va a estar desorganizada. Sabes que va a estar a lo mejor con tristeza, con llanto, con ansiedad, va a estar compensando constantemente en la situación, no va a saber qué hacer. Son de 4 a 6 semanas, entonces es temporal. Por eso aquella frase de que es muy común que escuchan, ¿no? De que todo pasa, nada se queda. O sea, tiene algo mucho de verdad. Y hay un potencial positivo o negativo. ¿Qué es eso? O sea, si el joven supera esa crisis, por ejemplo el divorcio de sus papás, va a aprender algo de eso y va a salir fortalecido. Pero si la supera de manera negativa, puede caer en una adicción, puede caer en una relación tóxica, puede caer en la depresión. Ese es el potencial negativo. O puede, por ejemplo, abandonar la escuela, ¿no? Entonces, esas son las características de la crisis. Y algo que me gusta muchísimo explicar es el origen de la palabra crisis. No sé si alguien lo ha escuchado, pero la palabra crisis viene de una raíz china que es esas palabras Weiqi, que dice que es peligro y oportunidad al mismo tiempo. Eso significa en chino. O sea, cuando una persona, o cuando tú viviste esa crisis que comentaste ahorita, estabas viviendo en tu vida a la misma vez un peligro y una oportunidad. El peligro y oportunidad al mismo tiempo. Entonces se dice que, o sea, al examinar la historia de pacientes psiquiátricos, o sea, personas que padecen trastornos mentales, durante ciertos periodos de crisis, el individuo parece haber enfrentado sus problemas de manera desajustada, o sea, de manera no sana, y haber salido menos saludable lo había sido hasta antes de la crisis. Entonces, la manera en que vayamos enfrentando esas crisis, por ejemplo, los chavos, ¿no? De adolescentes, alguien que llega con rebeldía a la adolescencia, la rebeldía no es algo que pudiera pasar, pero no es algo que es una norma, no todos los adolescentes tienen que ser rebeldes. O sea, eso quiere decir que desde su infancia hubo cosas que él no superó o que no se le sembró, como la disciplina, como el respeto a la autoridad, porque por X o Y, a lo mejor porque no había un sistema en casa, porque no había una figura presente, porque, o sea, no sé, pero no se sembró desde la infancia, ¿sí me explico? Y en la adolescencia resurge con rebeldía. Entonces, las cosas que no vayamos solucionando de manera sana van a repercutir, ¿verdad? El crecimiento solo puede ocurrir después de que los patrones se hayan destruido y tome lugar el proceso de reconstrucción. Una característica cuando una persona está en crisis es que toma lo que tú le digas. El consejo que tú le des, o sea, para un psicólogo o para cualquier persona es como el mejor momento porque están blanditos, o sea, están flojitos y cooperando. Si tú, por ejemplo, le dices a un joven, no, pues un consejo y no lo toma, todavía no está en crisis. Le falta un poquito más para que toque fondo. Entonces, por eso es la oportunidad de las crisis, porque en las crisis, por ejemplo,
No sé, o sea, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Ve y salta arriba del techo y grita 20 veces, o sea, la persona en crisis lo va a hacer. Por eso es el peligro que van a lo mejor con personas que hacen ocultismo, que hacen como, ¿verdad? Que les piden dinero para eso, ¿no? Pues sí, yo te ayudo, pero te pido tanto, ¿no? Porque tiene una necesidad de salir de eso. Como si los agarraran vulnerables. Exacto, es la palabra, o sea, estás vulnerable, todas tus defensas psicológicas, o sea, están nulas, o sea, necesitas salir de esa situación la persona. Y por eso, o sea, son patrones, por ejemplo, si esa persona venía batallando con a lo mejor la falta de comunicación, o con el orgullo, o con la falta de perdonar, se destruye en ese momento y dicen, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. El joven, ¿no? Que sus papás están divorciando, tienes que perdonar a tus papás. Y como quiere salir tanto de eso, o sea, empieza y aprende el valor del perdón. ¿Me estoy explicando? O sea, eso es lo valioso de que conozcamos eso. Entonces, esto, cacique, me falta la C, o sea, si Está abajo, sí. cacique. Sí está escrita, pero esto me gustaría que lo notaran porque es un, ¿cómo se llama? Acrónimo. Acrónimo, o sea, que es una guía para nosotros. Son diferentes. No sé cuál es cuál. Acrónimo, no sé, yo tampoco por eso lo dije, pero o sea, el hecho de que estos forman una palabra es una guía para nosotros poder evaluar cuando el joven o cualquier persona, digo, esto se aplica a cualquier persona, está en crisis verdadera. Entonces la C significa todo lo conductual. Cómo son sus hábitos de sueño, si está comiendo de más, a lo mejor puede estar comiendo en exceso ciertas cantidades dulces, por ejemplo, o a lo mejor está tomando o fumando. Si se presenta agresivo en su forma de actuar, ¿verdad? O impulsivo. En la adolescencia, la impulsividad la pueden ver ustedes, por ejemplo, que interrumpe, o sea, le estás explicando algo y ni siquiera te deja, o ya si quiere salir, quiere huir, eso es una impulsividad, ¿no? Pues nos puede indicar algo. Algo importante de aquí es que no porque una cosa esté viviendo, quiere decir que va a estar en crisis, ¿verdad? O sea, tiene que ser un todo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera que mirábamos algo así como, ay, lo tengo. Acá ya terminaba yo toda etiquetada, no tengo eso así. Entonces no es como para sugestionarnos, pero sí evaluarnos, ¿no? Y evaluar al joven. La ideación suicidia y el afrontamiento, ¿de qué manera está afrontando el estrés? En los jóvenes, la ideación suicida, muchos no lo van a decir abiertamente, ¿verdad? Lo van a decir, por ejemplo, con abandonar conductas, que tienen algo que les encanta y lo empiezan a dejar. O sea, les encantaba patinar, por ejemplo, y de repente lo dejan. Pierden el interés, pierden la motivación, eso puede ser un indicador. O luego dicen frases, ¿no? Como, ay, es que mi familia estuviera mejor sin mí. O sea, lo dicen así como a cuentagotas. La A es de afectivo, todo lo que son los sentimientos, si hay ansiedad, si hay enojo, si hay depresión, si los expresa abierta o los encubre. A lo mejor un joven está triste, pero no lo dice, o sea, viene a clases y todo, pero tú ves que de repente llega como medio sucio, desalineado, o sea, como que lo ves que a lo mejor no. Digo, ahorita ya se usan todo tipo de peinados, ¿verdad? Pero o sea, tú empiezas a ver algo diferente, que no está cuidando su aspecto. Eso puede ser un indicador, ¿no? O a lo mejor no dice que está enojado, pero responde muy irritado con los compañeros, se empieza a aislar. Eso nos empieza a hablar ya de algo, ¿verdad? Y el S es de somático. O sea, cómo funcionan físicamente en general, si tiene tics nerviosos, si por ejemplo a lo mejor las colitis, gastritis, migrañas, todo eso está muy asociado con lo emocional. El dolor de cabeza constante, que no haya una explicación, está muy relacionado. ¿Son cómo? Sí. Somático. Perdón, ¿qué es somático? Somático es que va o sea, algo que va de las emociones y que se hace al cuerpo.
Si yo tengo una emoción muy fuerte como el enojo y no la expreso, no la manejo, entonces al rato tengo dolor de cabeza o tengo gastritis, gastritis, colitis nerviosa, todo eso, ¿no? O sea, está etiquetado. También la dermatitis. Ajá, sí, es un buen ejemplo. O sea, hay cuestiones que sí son físicas, pero que se intensifican con lo emocional. O sea, que de volada el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidar el estrés. Tienes que cuidar esto para que no se agrave. He sabido tengo una compañerita que tuvo cáncer y que el doctor le dijo que si tenía o sea, de la mama derecho, era porque tenía problemas con su papá o algo con alguien masculino. Si era el lado izquierdo, de algo emocional, ya sea con la mamá, la abuelita, algo, que eso como que también interviene. Sí, o sea, sí hay teorías, enfoques dentro de la psicología, sobre todo ya de psicoterapia, que te evalúan como todo lo corporal, que cómo está marcado, o sea, ya ven que a veces no tenemos, pues nadie somos simétricos, pero hay veces que tienes más marcado, por ejemplo, el lado derecho, el lado izquierdo, son por cuestiones emocionales y también que por los hemisferios, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, entonces el hemisferio derecho es todo lo emocional, todo lo creativo y todo eso, ¿no? Y al revés, el izquierdo, entonces si hay algo muy fuerte, de hecho yo en la carrera llevé un taller de que evaluaban eso y estaba muy curada porque voy a agarrar el piso, la maestra nos decía, tápate la mitad de la cara, y empezaba a decir, mira, puedes ver cómo tiene las cejas así para abajo, o sea, observar, ¿no? Cómo es esto. Y sí, o sea, coincidía que, por ejemplo, a quienes evaluaban y que miraban algo fuerte, tenía una pérdida reciente y ya había impactado tanto. Entonces sí, o sea, lo que vivimos nos impacta. Ajá. La I es de interrelacional. O sea, ¿cómo están sus relaciones? El aislamiento, sobre todo en adolescentes, es un indicador muy importante de que algo está pasando. Muy importante. O sea, ¿por qué? Porque ellos naturalmente van a buscar ese sentido de pertenencia, es algo que está en ellos. O sea, muchos papás se dicen, no, pues ya no quiere salir con nosotros, ya dice que somos aburridos, pues sí, o sea, hasta es natural, ¿sabes? Es nada más saber enfocarlo. Entonces, si se aísla, cómo resuelve esos conflictos y a lo mejor sabes que anda peleado con todo el salón de clases. O a lo mejor sabes que no le habla a nadie, pero para nada, no se integra, no sabe hacer equipo con nadie, o sea, son indicadores. Roles asumidos con amigos íntimos y es el que a lo mejor siempre apoya, es el que siempre resuelve los problemas y eso lo hace caer en situaciones como con amigos que no son tan sanos, ¿sabes? Que no lo apoyan, que no son recíprocos. A lo mejor no van a saber ustedes a profundidad tanto, pero por el tiempo que pasan sí pueden ver que el plan está cambiando, ¿sabes? Que se está comportando raro. Y la otra es cognitivo. O sea, la otra C, aquí hay una C, ¿verdad? Habla de lo que está pensando, o sea, cómo se ve a sí mismo, qué piensa, ¿sabes? Que yo no me siento capaz de hacer esto, cómo ve su pasado, cómo ve su futuro, o sea, a lo mejor, no, como les digo, no lo va a decir abiertamente, pero cuando le preguntas, ¿qué sueños y qué metas tienes? No, pues ninguna. ¿Qué quieres estudiar? Pues no sé, o sea, eso ya nos está hablando de que no tiene esperanza en su futuro, ¿verdad? Actitud hacia las circunstancias, todo eso, ¿verdad? Y yo le agregué ahí la E, esa no va a venir en los libros, pero la E es de lo espiritual. Es algo muy importante que está demostrado, o sea, lo que las personas, la creencia básica que tengan sobre la vida, sobre su propósito, va a determinar mucho cómo enfrenten las situaciones. Por ejemplo, la muerte. No es como, o sea, alguien que sabe que a lo mejor que tiene una esperanza de una vida después de la muerte,
enfrenta la muerte de un ser querido de una manera muy distinta a alguien que dice, no, pues aquí se acabó, ¿sabes? O sea, son ingredientes muy básicos. A lo mejor ustedes no tienen tanto todavía como mucha incumbencia en ese tema sobre el joven, pero es importante que lo conozcamos. ¿Para qué? Para sembrar esperanza. Entonces, ¿para qué es esto? Para que nosotros veamos, ¿sabes qué? Conductualmente el chico está cambiando de conducta, que es muy agresivo, y lo veo así como muy enojado, de repente lo vi que ya traía como más, como ronchas, o lo miré como que se queja de dolores de cabeza y está faltando, veo que se aísla o veo que está peleado con todo el salón, algo está pasando con él. Y investigamos, ¿no? Pues que se están divorciando sus papás, o se cambiaron de casa, todo eso. Entonces, es para eso, es como una guía. Le repito, si no tiene, si a lo mejor nada más es un área, a lo mejor ese chavo o esa persona está en desequilibrio y lo enfrentan y se van, ¿no? Pero si lo están arrastrando tarde o temprano, van a caer en una crisis. Ok, aquí ocupo su apoyo, su ayuda, o sea, ¿qué crisis naturales o qué retos están enfrentando los adolescentes? O los adolescentes nada más. Biológicas. ¿Biológicas como qué? Cambios físicos, hormonales. Hormonales, Crecimiento. Emocionales. ¿como cuáles? Miran la vida de diferente manera, ya asimilan los problemas de los padres. Exacto. El noviazgo, pues ya no lo asimilan al bien, pero al 100, pero sí ya como que, no sé, lo toman más en serio ciertas cosas. Muy bien. Entonces, o sea, físicamente ellos son una bomba de hormonas, está cambiando su cuerpo, muchas Están veces en crisis. están en un peligro de crisis, o sea, están en una transición, se le llama, o sea, están cambiando de una etapa a otra y los puede acercar a una crisis. Por ejemplo, alguien que no acepte su cuerpo en un trastorno alimenticio, ¿verdad? O sea, emocionalmente por ahí algo el maestro mencionaba, ¿no? El compañero mencionaba ya como lo decía, que ya asimilan los problemas de los papás, algo así lo decía. Entonces está muy, no sé, no quiero decir la palabra, o sea, no curada, pero es interesante que los niños, o sea, como tú los hagas, para donde tú los jales, van a ir contigo, ¿verdad? Y ellos tienen un corazón hermoso, o sea, te perdonan fácil y eso, pero son muy sensibles al estrés de los papás, son muy sensibles, pero no le pueden poner nombre. O sea, saben que hay tensión en casa y reaccionan a eso. Y en la adolescencia ya le ponen nombre, ya saben, de aquí viene el estrés, es cuando llega mi papá a la casa. Entonces ya es cuando empiezan a ellos a razonar, ¿sabes qué? Mi papá no es tanto mi héroe como yo pienso, mi papá esto, empiezan a cuestionar, mi mamá, como que no es así. Entonces esas son cuestiones naturales que en la adolescencia se van a dar. Pero si hay un conflicto que resolver, va a caer en una crisis. Empiezan a cuestionar sus valores. ¿Qué más pasa con los adolescentes? Se empiezan a plantear ellos como en la sociedad, como ya no nomás soy yo, ya soy todo mi círculo social. O sea, como en la pertenencia, ¿no? O sea, como yo, mis amigos, de aquí yo soy, o sea, esto soy yo, ¿no? Entonces por eso empiezan muchos a explorar como que, a agarrar como sus pandillas, ¿no? Sus afinidades. La vocación, o sea, quieren saber descubrir cómo, para qué son buenos. Y todo eso, como les digo, no es malo en sí, pero los puede hacer caer en una crisis. Por ejemplo, la sexualidad, si no la manejan adecuadamente, con un embarazo no deseado, con una infección de transmisión sexual, a lo mejor el no saber qué estudiar, con el empezar de una carrera a otra, o no, ¿sí me explico? Los conflictos con los padres, o sea, son cosas que los pueden hacer detonar una crisis. ¿Cómo vamos aquí? Bien. Ok, ya vamos a ver como lo que son los primeros auxilios psicológicos. La meta del primer auxilio psicológico, o sea, ya definimos aquí bien qué es la crisis. Sí. ¿Sí? ¿Alguien que me pudiera dar un ejemplo sencillo? Pues, por ejemplo, nosotras tuvimos una crisis porque su alumno
y hubo una crisis de noviazgo. Bueno, a ella le afectó este suceso emocionalmente, bajaron sus calificaciones, se quedó triste, no quería trabajar. Y obviamente, pues, los dos lo platicamos. Y obviamente, pues, yo le dije, ¿sabes qué? Pablo no, pues, hizo esto, que hizo esto, y ya ella platicó su parte. Y como que entre las dos dijimos, bueno, o sea, como que esta relación no es para ninguno de los dos. Y ya. O sea, tú tenías al novio, la niña, Y a la niña. ajá, entonces ustedes como que unieron fuerzas ahí y dijeron, a ver, ¿qué está pasando? ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves así? ¿Sí? O sea, y a la que más les afectó fue a la chavita. Sí, ¿Sí? ¿Qué vieron en ella? eso que se de ella, que no ya Pasó no la tenía ningún certificación. interés en la escuela ni nada. Ya no tenía ningún interés en estudiar y ya no, bueno, yo la veía cuando la conocí, pues ya no era como tan feliz. Alegre. Tan alegre. Ajá. Sí, y del niño, cuando la vio que estaba mal, sí decía, no, Miss, yo no, o sea, ya no puedo andar con ella, pero yo no quiero que esté mal, pero que sí. No sé qué hizo. Ajá, la niña, No ¿no? eres tú, soy yo. Claro. Sí, ya pues hablamos las dos y ok, ¿qué dice la niña? Ok, la niña dice esto, ok, ya llegamos a un punto en el que, como dice ella, nada son fantasmas. Y ya, ambos están, bueno, están queriendo regresar, justo ya hablaban del tema. Ok, ¿y la niña cómo está, muchacha? No lo he visto, pero el martes me lo tocaron. Ay, pues entró el chamaco, ay, tienen que volver con los ex y yo, ¿qué? No. Algo dijiste. Bueno, pues felicidades primero por el observar, ¿no? El estar atentas a eso. O sea, aunque pudo haber sido a lo mejor muy obvio, no para todos, no todos tienen como esa, pues, compasión de decir, ¿sabes? Oye, ¿qué está pasando? Entonces, qué curada, felicidades. Y esperemos que la chica aprenda por las buenas. O no sé de quién fue ahí la situación. Entonces, los primeros auxilios psicológicos, como les digo, es ayudar a la persona a enfrentar ese problema que está viviendo. O sea, que no se paralice, que no huya de esa situación. Y la meta es dar apoyo, reducir la mortalidad. ¿Por qué? Porque mortalidad aquí se refiere que cuando hay una crisis completa, hay riesgo de suicidio o riesgo de homicidio. O sea, suena así como muy extremo, pero ya vimos que en Torreón pasó. Entonces lo más probable es que este chico tenía antecedentes ya de cuestiones emocionales y eso. Entonces es reducir esa mortalidad, el no hacerme daño a mí ni dañar a alguien más. Es la meta. Y sobre todo recuerden que no todo lo tenemos que hacer nosotros. Enlazar con fuentes de asistencia, es decir, canalizar, saber canalizar. Este taller fue diseñado, como les digo, dentro de la iglesia, para que era donde llegaban muchos chavos y jóvenes así con problemas y eso, y decían, pues no sé qué hacer, de repente se está cortando y eso, entonces dijimos, vamos a capacitar a los jóvenes de la iglesia para que sepan cuándo canalizar y no agarrar todo ellos, porque luego es un daño más. Por ejemplo, ya después sabíamos, ¿sabes qué? Es que fulanito dijo alguna vez que tenía ideas de muerte, ¿y por qué nunca lo hablaste, no? Ah, pues no sé, es que me sentía que yo tenía que ayudarlo todo, entonces ya con eso era la meta. Entonces la meta de ustedes también va a ser eso, cuándo saber canalizar. Yo tuve una situación muy fuerte en mi salón. Desde el día 1 que entré, hay un niño que de grande quiere ser shooter. ¿De dónde quieres ser qué? Shooter, Sniper. Francotirador. Ah, ok. ajá, shooter. No sniper. Y acababa de pasar la situación en Estados Unidos de que había habido esa balacera. Y él así de sí, José. Y a mí eso me preocupa porque sí es un niño súper hiperactivo y todo, y quiero saber cómo manejarlo porque sí, o sea, cuando a mí me dijo eso, y yo lo leí en su autobiografía, o sea, me dolió la panza, dije, oye, yo soy mamá, que espera. Yo voy con chalecos activados todos los días. Todos los días, o sea, así con... no, o sea, y él cuando tiene oportunidad, él lo dice. O sea, es reiterado. Ajá, o sea, que él le gusta y que él quiere, y él así llega y
Y si tiene situaciones, es un niño muy abandonado por sus papás, y de la manera que yo lo he manejado, pues siempre lo tengo ahí sentado enfrente conmigo y dándole atención y así como que, ok, tiene pésima letra, pero cuando le echa ganas a sus trabajos, así como, oye, va súper bien, oye, o sea, que se sienta aceptado por mí, o sea, y que está en un lugar seguro, pues. O sea, que no hay necesidad de usar la violencia, ni mucho menos. Pero sí, hoy, pues es el que quería mandar yo para atrás. No sé, cuando viste el salón. No. Y sí le dije, porque se estaban molestando entre su super mejor amigo y él. Y dije, bueno, si te está molestando, le dije, pues cámbiate de lugar. Y dijo, nadie quiere cambiar de lugar conmigo. Y le dije, bueno, vete hasta atrás. Y me dijo, no, es que no quiero estar solo. Y así como, ok, entonces, de ahí estoy de Pero, o sea, sí me gustaría como, si voy bien así o vamos, porque sí está. Pues sé que ya a partir de que ha pasado, sé que el sistema educativo tiene hasta protocolo, o sea, para cómo reaccionar en estos casos y ya es, le digo, lo sé me tocó una vez atender a un chavo que de hecho, o sea, lo suspendieron por un comentario que él hizo, de que, ay, no, con ganas de matar, así, ¿sabes? Y lo dijo a varios del salón. Entonces, los directivos de la escuela actuaron y como la SEP ya sabía, hasta ya no le permitieron siquiera ir a la graduación. Entonces, se pudiera parecer muy exagerado, pero sé que ya hay protocolos de eso. Entonces, en esos hay que evaluar sobre todo qué otras cosas. Si lo dice repetidamente y tú ves que es de verdad, o sea, primer foco rojo, ¿no? Y hay que explorar, oye, pero ¿qué te llama la atención, por ejemplo, de eso? A ver, ¿qué es lo que te gusta de ser eso? O sea, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? Y ahí tú vas a poder explorar de dónde viene, o sea, si es una fantasía, si ha hecho un plan, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero si ha hecho un plan, por ejemplo, como, ¿dónde conseguirías el arma? No hay que tener miedo de volar, ¿verdad? ¿Dónde lo viste? ¿Alguien de tu casa? O sea, explorar. Sí, porque entre juego y juego me dice, mátalos a todos, para que no te estresen, y yo, no, sí, los quiero, tranquila, no es para tanto. Sí, entonces, pero sí me doy cuenta que sí hay como ya un aprecio de su parte hacia mí, porque de repente es como que dice, estoy aburrido de esta clase, me quiero ir, y yo vuelvo a decir, ya me quieres ver. No es cierto. Bien, todo está bien, que no sé. Y en sí problemas de conducta con él no tengo, o sea, la realidad es que no, pero esos comentarios y esas cosas sí me quedo así como. pues entonces hay que canalizar, o sea, hasta ahorita todo lo que has hecho está bien, el reforzar, el tenerlo cerca, que se sienta parte, eso es algo bueno, pero sí es importante, o sea, no llevar la carga a todo, que lo sepa aquí la escuela, que esté establecido como un reporte, no sé, algo que esté establecido y que lo sepan los papás para dar esa responsabilidad de ellos y canalizar, no como un problema, pero sí para explorar. Porque pueden ser muchas cosas, o sea, que lo vio en algún lugar, puede ser como una forma de llamar la atención nada más, o puede ser algo genuino que él está ideando, ¿sabes? Como por cuestiones reprimidas que tiene o algo. En esta etapa son muy influenciables, ¿no? Entonces, a lo mejor desde el contenido que está viendo en la televisión, o sea, a lo mejor tiene un tío cercano que se dedica a algo así, o tú sabes, pero sí hay que explorarlo más, sobre todo si es repetido. Pues yo diría que no lleves la carga sola, que se establezca ya que en su expediente y todo, para protección de aquí de la escuela, y que los papás lo sepan también. O sea, más vale en esas situaciones ser exagerado, la verdad, a pecar de exagerado, a decir como, no, pues sí pasó, sabía, alguien supo, ¿sabes? Y que todos unamos como pieza de rompecabezas y resulta que en cada clase estaba manifestando algo, ¿sabes? Nada más es como una parte pequeña de rompecabezas que tú ves. Quería comentar algo. Ahí sería importante canalizarlo, hablarlo con los papás y que se le hagan un test psicológico y ahí es donde ya se determina y así ya sabiendo nosotros saber cómo abordarlo con esa conducta. El alumno, pero ya viene con una certificación de psicólogo. Sí, una evaluación. Una evaluación. Bueno, yo creo que se debería de manejar eso como más, como, no sé, no quisiera que
se sintiera él que traicioné yo su Y es confianza. muy válido. Que, o sea, no quisiera yo romper ese vínculo que ya tenemos nosotros haciendo, canalizando o no sé, pues que ya se sintiera él así como señalado, ¿no? Sí, es muy válido y es... Eso sí no me gustaría. No, y es válido y es muy sabio, ¿no? Por eso lo primero, o sea, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo adolescentes así, de verdad, siempre es como establezco la regla, ok, todo lo que tú y yo platiquemos es privado, yo no voy a decir, a menos que yo vea algo que te está dañando, exponiendo a ti o a alguien más, lo voy a decir, no sin avisarte antes. Esa es como mi política, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, jóvenes que, ¿sabes qué? Que se han cortado y que nunca dicen a los papás, es como, los sensibilizo a que por qué daño les puede traer, qué consecuencias, y les digo, mira, lo voy a hablar con tus papás, ¿quieres que esté yo? O sea, ¿quieres estar tú presente y tú decirles? O sea, darle esa confianza de que lo hables, ¿me explico? Entonces, lo que pudieras hacer es hablar uno a uno con él, aparte, y expresarle, es muy importante esa la parte de la empatía, que ya nos vamos a la primera parte, ¿te parece? Estamos hablando de esto, es un muy buen ejemplo, o sea, hacer un contacto psicológico con la persona. ¿Y qué es? O sea, invitar a la persona a hablar. Como les digo, no hay nada más poderoso que las palabras y de hablar, de escuchar verdaderamente. Entonces, por ejemplo, si alguien llega conmigo, yo desde quito la mesa. Si hay una mesa entre esa persona y yo, de que, ¿sabes qué? Siéntate acá. Le ofrezco un vaso de agua, o a veces que me escriben y a lo mejor ya es tarde, ¿no? Yo siempre digo, qué bueno que me escribiste, para quitar esa idea de que es una lata, ¿sabes? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, que yo no quiero contar algo como, ay no, porque no, yo sé que la gente está bien ocupada, ¿cómo le voy a quitar el tiempo? Y ya cuando la persona me dice que me recibe con alegría o algo, ya como que uno ya descansa. Entonces es importante decir eso, pues como invitarlo a la persona a hablar con tu lenguaje no verbal. Por ejemplo, si es en el estacionamiento, como tienes algo, ¿qué te parece si dejo esto aquí, nos hacemos para acá? Siéntate. O ser sincero. A mí me ha pasado que realmente estoy en muchas cosas y no puedo poner la atención al 100 y le digo a la persona, ¿sabes qué? Me interesa mucho escucharte lo que me estás diciendo, pero ahorita estoy ocupada. ¿Te parece si en 20 minutos o a tal hora hablamos? Y soy sincera. O por ejemplo, hasta con mi esposo. Tenemos esa regla, ¿no? Así de que regresa, o sea, no tienes nomás que hablar por hablar. O sea, dime. Y él me dice, ¿sabes qué? No te estaba poniendo atención. ¿Me puedes repetir? Y ya yo antes me enojaba, pero le digo, bueno, gracias, qué bueno que no me dejó hablar más, así nada más y ya después no me puse atención, ¿sabes? Entonces ser sinceros y decir si no tienes tiempo ahorita, o mira, te quiero poner atención, ¿qué te parece si al final de la clase lo platicamos? ¿Sabes? Todo. Escucha hechos y sentimientos, o sea, ¿qué significa el suceso para la persona? ¿Qué significa para ese chavo tener dedicarse a eso? ¿Qué significa? Poder, significa fama, significa dinero, ¿qué significa? Y es importante escuchar sin interrumpir y sin pensar que le voy a responder. A mí me han contado cosas que la verdad al principio, cuando recién empecé a trabajar, yo me quedaba, ¿cómo le voy a hacer? Así. Y me preocupaba y eso me robaba así como mucho. Y ya mucho he aprendido como a dejar que como que fluya el momento y primero escuchar a la persona, porque a veces la misma persona te da la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa el suceso para la persona? Para el compañero por acá lo decía, alguien por acá lo decía, es como, para uno como adulto sabe, ¿cómo lo decías? Como para uno como adulto sabe que, pues que no fue culpa del niño, pero en su fantasía es real. Eso es saber qué significa para la persona. O sea, desde el mundo del adolescente, ¿qué significa que rompió con la novia, con el novio? Resume lo que pasó y expresa lo que entendiste en frases cortas. Eso es un tip, ¿no? O sea, como, oye, entonces me estás diciendo que te interesa esto porque viste el personaje, no sé, en la serie de Walking Dead, o viste el personaje en la serie de tal, viste ese personaje, te interesó, desde ahí te creció esa idea. O sea, tú estás resumiendo prácticamente lo que la persona te dijo en frases cortas y ahí él te va a decir, te va a corregir o te va a decir no.
Y saben que ya con eso, muchos ya se calman y dicen como que, no, es que no fue así. Y ya se dan cuenta como que a lo mejor están exagerando la situación o se dan cuenta que sí necesitan ayuda. Está permitido tocar, abrazar. Aquí en el contexto de la escuela yo recomendaría mejor revisar primero las políticas, ver qué les marca aquí su director y todo. Pero por ejemplo, si una chava está llorando, tú lo vas a leer, a lo mejor una palmadita, ¿sabes? Como, o no necesitas tocar, si eres maestro no necesitas tocar, o sea, de hecho hasta no es prudente, ¿no? Le puedes ofrecer un vaso de agua, le puedes ofrecer con que se limpie las lágrimas, ¿sabes? O ven y siéntate, todo eso. Consolar física y verbalmente. Hay que responder de manera tranquila y controlada. O sea, tu tono de voz, por ejemplo, si alguien está como muy alterado, tu tono de voz le va a marcar lo siguiente. Yo tengo un hijo de 2 años y está en la media etapa así intensa de los berrinches. Cuando lo hacen así. Ajá, sí, así que se arquea todo y así. Ya se dan unos golpes. Y es un trabajo muy fuerte para mí emocionalmente de que yo tengo que ser paciente y así. Entonces me he dado cuenta que la manera en que yo le respondo así como a veces hago como a una voz bajita así, como, oye Max, ¿qué estás haciendo? Así, y ya con eso ya llama la atención de él, ¿sí? Se sale del berrinche. Entonces, si tú ves que el chavo anda muy impulsivo, que anda muy agresivo, o sea, tu tono de voz le va a marcar algo. Entonces, ese es el primer paso. ¿Estamos? Número 2, vamos a examinar qué tan grande es el problema. O sea, vas a revisar qué pasó. Algo con las crisis es que no va a haber cosas que lo detonen. Por ejemplo, uno de los casos que leía, ¿no? En una escuela pasó que falleció una de las alumnas, ¿verdad? Una de las alumnas tenía una enfermedad, nunca se les explicó a los alumnos de la escuela qué enfermedad tenía, ni nada, nunca se les dijo, y de repente falleció y ya no fue a la escuela. Y estaba el hermanito en la escuela. Entonces, lo que hicieron los maestros es quitaron las pertenencias de la niña y dijeron, no, pues la hermanita de su fulanito falleció, no le pregunten nada, no le recuerdo porque, o sea, sentir triste. Entonces, eso es algo que hicieron. ¿Y qué pasó? Pues los niños empezaron a hacer preguntas y eso, la maestra se dieron cuenta, al platicar más, se dieron cuenta que la maestra tenía un duelo no resuelto. O sea, había perdido a alguien años atrás, entonces la muerte de esta alumna le recordó cómo le detonó esos sentimientos de dolor. Y a ella le recordó, entonces por eso se sintió incapaz de manejar esa situación. ¿A qué voy con esto? Que hay veces que van a ser cosas insignificantes, como que vieron una escena en una película y de repente de ahí se separaron llorando, pero vamos a ver qué significó esa escena, de dónde y qué había pasado atrás. Por ejemplo, un caso que les cuento, ¿no? Sin dar detalles, una muchacha que se animó a recibir tratamiento psicológico por un abuso sexual. Nunca lo había hablado, nunca en su vida lo había hablado y tiene 21 años. Entonces hasta sus 21 años decidió hablarlo. Y ella, ¿qué fue lo que lo detonó? Que su hermano había hablado ciertas cosas de su sexualidad. Entonces en ella recordó de que si mi hermano tiene esto, o que está pasando por esto, ¿ok? Y le empezó a generar mucha ansiedad. Y le recordó como, entonces eso le movió y era algo que ya no podía controlar. O sea, le revivieron miedos, todo eso, entonces ya eso lo llevó a ella a hablar de abuso sexual. Cayó en una crisis. El abuso había pasado en la infancia. ¿Sí me explico? Pero hasta los 21 años cayó en crisis. Hasta los 21 años empezó a resolverlo. Entonces, por eso es importante ver qué pasó, desde cuándo te sientes así, qué fue lo que pasó, qué viste, ¿no? Y ordena las necesidades de las personas inmediatas y posteriores. Ok, ¿qué necesitan? Por ejemplo, se están divorciando sus papás, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita inmediatamente? No, pues está bajando de calificaciones, vamos a ver que no repruebe, vamos a ver si a negociar con cada maestro, a ver que haga un trabajo extra, que le dé
a lo mejor que le cambie la fecha del examen, ¿sí me explico? Son cosas prácticas que ustedes pueden hacer para ayudar. Analiza su futuro inmediato, tomar decisiones para esta noche, fin de semana y los próximos días. Ok, como, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor se están divorciando tus papás y tú no sabes dónde, si vas a vivir con tu papá o tu mamá, pero a ver, inmediatamente, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, el problema puede suceder, no importa cuándo, bueno, creo que sí, pero no es hasta que el momento de una necesidad de encontrar una resolución, entonces es cuando se presenta, es cuando se le llama crisis. Necesito resolver eso. Es lo que cuando se aprovecha uno para ayudar y dar ahora sí, un cierre. Pues. Exacto, denle estrellita más. No, sí, eso es, ajá. Llega el momento en que la persona lo puede resolver. O sea, pueden ser cuestiones del pasado, desde la infancia, o pueden ser cuestiones recientes que ha ido ahí como evitando, evadiendo. Entonces, aquí prácticamente vamos a como que te llevan aquí todo el problema y tú lo vas a hacer en pedacitos. O sea, no todo lo tiene que resolver en ese momento, ni todas las respuestas los va a tener. De hecho, aquí dice, recuerda, no todo lo tiene que arreglar en ese momento. Luego junto con el COE, vas a hacer posibles soluciones. A ver, ¿qué has intentado hasta ahorita? ¿Te ha funcionado eso que has intentado? Y puedes hacer, a ver, bueno, ¿qué te parece? Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué te parece como vas mal en matemáticas? A ver, ¿has intentado juntarte con el más nerd del salón? A lo mejor una tarde para ver qué él te diga cómo le hace, cómo estudia, todo eso, ¿no? Analizar. Ajá. Analizar pros y contras de cada alternativa. Y algo que hace que la persona salga de su ciclo, de sus pensamientos, es preguntarle, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por la misma situación que tú? Por ejemplo, esta chava que está en una relación, a lo mejor, que terminó esa relación y que la vieron que estaba bajando, o que estaba bajando de calificaciones y eso, preguntarle, a ver, ¿qué le dirías a tu mejor amiga? O sea, le dirías, no, pues sabes que es pasajero, o sea, entonces todo eso los hace salir de esa condición, pues y empiezan a ver que tiene solución su problema. Entonces, ¿sí me explico con esto? O sea, ustedes van a hacer una lluvia de idea con ellos y hacer por pedacitos el problema y ver opciones. A lo mejor, ¿sabes qué? O sea, si en tu casa hay muchos problemas, está muy problemático el asunto, o sea, ¿por qué no buscas a una familia, tíos, primos, y te vas un ratito con ellos? Para que ya no estés tanto en ese ambiente caótico. O sea, vete un ratito en las tardes, o sea, son opciones que podemos dar. Número 4, asistir en un paso, que dé un paso, una ejecución concreta. O sea, que dé un paso, por ejemplo, este chavo, ¿no? Ok, el paso que van a dar, el paso concreto es, háblalo con sus papás. Ese es un paso. Entonces, hay un principio básico para que, como les digo, no todo lo tenemos que resolver nosotros, es la persona debe ser tanto como sea capaz de hacer por sí mismo. ¿Sí me explico? Porque a veces de repente resolvemos cosas que ellos sí pueden hacer. Y no se trata de nosotros hacer la tarea que ellos tienen, sino como a que ellos se sientan capaces de enfrentar. Entonces, si él, por ejemplo, puede hablar con sus papás, a llamar por teléfono y está completamente, o sea, es capaz, que lo haga. Que busque ayuda, tú nada más vas a guiar. El único caso es si tiene alta letalidad, es decir, si ustedes ven que por ejemplo, que tiene riesgo de suicidio, que tiene riesgo de que quiere dañar a alguien, algo así, ahí sí vamos a ser directivos. O sea, ven, yo te llevo. O sea, ven, yo les llamo por ti, yo les digo. Eso es ser directivos. Y si no hay peligro para sí mismo o para los otros, pues solo les vamos a facilitar la tarea a los chavos. O sea, si vemos que no, ¿sabes qué? O sea, no tengan miedo de preguntar abiertamente como hoy has intentado dañarte o has pensado en dañarte y te dicen no. Ok, entonces, porque en algunas situaciones hay jóvenes que lo han pensado, o sea, no es como que les vamos a sembrar la idea, simplemente es quitar esa duda, ¿no?
Y el último paso es dar seguimiento. Una vez que ustedes, por ejemplo, este chavo, ¿no? Que quiere ser de grande francotirador, hablas con él de manera confiada, le dices, ¿sabes qué? Yo veo esta situación, te he escuchado varias veces que lo has dicho, le dejas una tarea, por ejemplo, que lo hable con sus papás, y dices, en una semana nos vemos para platicar de la situación. ¿Ok? Entonces, una semana es un margen bueno para una persona, o sea, una semana, 3 días, 2 días, o sea, por ejemplo, que vaya y revise, pues, y que vea, que intente las soluciones, y ahí vamos a ver cómo les fue, si tuvieron éxito, o sea, sabes que a lo mejor lo habló con los papás y se les solucionó la situación. Entonces ya hasta ahí llegó tu labor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda de los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos? No. ¿No? Ya se siente como que ya el cansancio, se los veo así como que ya están. ¿No? Yo nomás quisiera hacer como otra, pues, supongo que es aportación, porque toda la información que está ahí está súper bien redactada y todo, la verdad. Nomás en esta parte de cuando vamos a, no sé si le podría dar como 2 diapositivas para atrás. ¿Una más? Ah, sí, ahí, la parte de escuchar hechos y sentimientos, lo que significa eso para la persona. Somos muy dados, y digo somos porque yo creo que la mayoría lo hacemos, cuando alguien se siente mal o está triste o dice, no sé, soy un pendejo, hice algo mal, como que lo primero que queremos hacer es como que, no, o sea, no eres esto, no hagas aquello, no hagas esto, pero es una parte muy importante de, pues, escucharlo, y entonces si la persona se siente, tal vez lo que hizo, sí, pues, por un ejemplo, no sé, tal vez sí fue una tontada, y tal vez, no, es que soy un tonto, pues a lo mejor tú no eres un tonto, tal vez la actitud que tomaste, lo que hiciste, o sea, no, el decirle que lo malo que está sintiendo no está bien o no es verdad, como que no apoya realmente, pues sí hay que aceptarlo junto con el alumno en este caso. Exacto, ¿no? O sea, como el clásico, ¿no? De que si se siente triste, no te sientas triste, no te sientas así, o sea, hay que evitar esas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando una persona tiene demasiados conflictos o algo muy común que yo he escuchado es que siento que me voy a volver loca. Es algo que es común que se escuche. Siento que me voy a volver loca. Entonces es un sentimiento tan que tiene un origen, o sea, es tanto la ansiedad, tanto el temor que se siente que la persona piense que va por perder la cabeza. Entonces algo que se le puede decir es como, pues es un sentimiento que es esperado para todo lo que estás viviendo, pero es pasajero, ¿sabes? Como validas lo que estás sintiendo, pero no dices, no te has hablado, no, sí estás loco. ¿Hasta qué puntos es conveniente involucrarse? O sea, porque a veces, por ejemplo, en este caso, la mayoría de los niños que vienen de familias disfuncionales, obviamente pasar un proceso de deportación, más el choque cultural, sobre todo, que es algo considerable, la falta de, ¿cómo se dice? Pues, por así que ignorancia por parte a veces de las personas, hasta donde, digo, porque la mayoría, por ejemplo, de los papás y los mismos ayer, pues son personas jóvenes que se fueron al otro lado y como que pues, el tipo de educación, aquí el choque cultural de que la educación americana es liberal, el sistema de esta escuela que no es como tal una escuela, entonces hasta dónde es bueno involucrarse con los niños. Me refiero que no les vayamos o que no los vayamos a lastimar. O sea, a mí me pasó una situación con una de mis alumnas, la mamá ya tiene certificado la depresión. A ella ya le pusieron que también tenía depresión porque la mamá la contagiaba. Ella ya está tomando antidepresivos, o sea, digo, tan chiquita, y ella dice, yo trato de buscar una manera. Una de las veces faltó y me dijo, es que mi mamá se intentó suicidar en Los Ángeles en el tráfico y se le aventó un carro y me habló como a las 4 de la mañana que se quedó ahí. Entonces, ¿qué tan bueno es involucrarse y hasta qué punto? Yo la verdad es que sí la veo y de repente sí le quiero preguntar, pero ¿qué tan bueno es involucrarse? O sea,
sin interferir a lo mejor hasta una vez me dijo que se le adoptaban. ¿Por qué manera involucrarse? Ajá, ¿de qué manera? Pues es importante, o sea, de hecho es una de las tareas, ¿no? Al final lo ponemos así como, es una que hagan una red de apoyo. O sea, como escuela es importante tener una red de apoyo, ¿verdad? Que no lleves tú toda la carga. Y en esa, o sea, ¿cómo van a reaccionar ante crisis? O sea, que no sé si ya lo tengan, pero que tengan un protocolo. Por ejemplo, algo que se recomienda, nosotros como le digo, en el grupo de jóvenes tenemos un directorio. No sé si ya lo tienen, ¿verdad? Como, por ejemplo, tenemos abogados, médicos, psicólogos que son de la comunidad, que sabemos que ellos están dispuestos a apoyar para cuando llega alguna situación y todo eso, entonces ya sabemos que podemos canalizar. Entonces, la primera tarea va a ser que tú sepas estos pasos, esos tú los puedes dar independientemente, si con eso ya es un apoyo, ¿verdad? Una regla básica que si a ti ya te está afectando emocionalmente, o sea, como que te está generando algo, ese es un límite que hay que poner, ¿verdad? Hasta ahí ya. La otra, o sea, que no lo hagas solo, que como escuela tengan una red de apoyo y tengan como un protocolo a actuar. ¿Y considera que sí es necesario un departamento de psicología como tal? Sí, sí, totalmente. O sea, creo que ahorita han dado varios casos, ¿no? O sea, ya en este poco tiempo, entonces siempre es necesario. ¿Por qué? Porque, como dicen, o sea, es como... Zapatero tu zapatero. Ellos vienen, o sea, son adolescentes, están propensos a crisis, más aparte están en un choque cultural, lo mencionaste, ¿no? Es la característica de todos los jóvenes, entonces eso ya los hace a ellos, o sea, que están batallando vulnerables para adaptarse, entonces hay que evaluar cómo se están adaptando, todo eso ayudaría mucho. Más que nada a facilitar que se adapten en la escuela, es el primer objetivo. Sería bueno decir que también tú puedes apoyar a alguien hasta donde tú te sientas cómodo, porque yo creo que si tú ayudas a alguien y te sientes cómodo, sí, hay un momento que si se vuelve una carga, entonces ya no es saludable ni para ti ni para él, porque ya no le vas a poder, o a la persona ya no le vas a poder ayudar. Pero también conociendo nuestras capacidades, porque yo me puedo sentir cómodo, pero no puedo saber nada tampoco. Entonces, sabiendo que hay un límite, que si está fuera, bueno, cuando está fuera hay que canalizarlo, obviamente, ¿no? Sería bueno decir eso, que también hasta donde tú te sientes cómodo. Sí, y también pues se entra ahí como la parte de la compasión, ¿no? O sea, a lo mejor yo no me siento tan cómoda, pero voy a hacer ese esfuerzo de a lo mejor canalizar, hacer ese esfuerzo extra como, por ejemplo, la maestra, ¿no? Como que decía, con este chavo, pues no me gustaría como dañar sus sentimientos. Ok, a lo mejor un esfuerzo extra sería como hablar con él aparte, implica extra porque pues es a lo mejor hasta fuera de tu horario o un poquito te quedas media hora más, hablas con él aparte, ¿sabes? Eso es como donde entra la compasión con las personas, ¿no? O sea, para ayudar aquí sí vamos a hacer ese extra. Pero como les digo, como escuela tienen que tener una red de apoyo, como, ¿sabes qué? Que esté enterado, no nada más un solo maestro, sino vamos a actuar, ¿sabes? De hecho, algo que se recomienda en la escuela cuando hay una crisis, por decir que un alumno que tuvo un accidente o algo que impacta, ¿no? Como la muerte, es hasta tener un protocolo de acción de que, ok, este día, esta hora se va a suspender para hablar con el grupo completo de lo que pasó. Y juntos como grupo vamos a llegar a si falleció, o sea, por decir algo, un alumno, que tengan dudas. ¿Qué dudas tienen? Vamos a hablarlo y eso. Ok, ¿qué les gustaría hacer? ¿Les gustaría, no sé, juntar para flores o algo? Estoy yéndome a un caso extremo como fallecer, pero... Pero a mí lo que me preocupa mucho en esos casos es la prudencia de cómo... La morbosidad. Ajá, eso es lo que a mí me preocupa un chorro, porque digo, a lo mejor vemos personas que de momento en el querer ayudar, o sea, la intención es ayudar, pero caes en ser imprudente y un poquito morboso, ¿no? A mí mis alumnos me preocupan, o sea, una cosa que no sabes. Y sí, el cómo ayudarlos, por eso ahorita que estábamos hablando de mi alumno y decir, no, que lo llevamos, que canaliza lo que dije, no, espérate, o sea, no, ya lo sentía él así como que yo lo andaba perdiendo.
y como dice ella, ¿hasta qué punto te quieres involucrar? Sí sería muy importante el tener un taller de psicología. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no le digo las palabras correctas y por mucho que yo me quiera pegar a esto, a lo mejor lo daño más. O sea, yo sigo, los casos que ahorita has escuchado, o sea, son como que agarramos así rapidito, pero yo sigo como lo de la niña que quiere que la adopte, a exalumnas del ciclo pasado que me dicen, es que ya no puedo yo en mi casa, es que ya no quiero, y está a 2 de irse con el novio. Y yo así, no, espérate, vete a la mía. O sea, estoy ya queriéndola adoptar. O sea, para ese tipo de situaciones sí estaría muy padre el como tú dices, esa red de apoyo y de decir, bueno, pero con personas realmente capacitadas, ¿no? O sea, esto es como les digo, es como algo básico que si lo tenemos en mente vamos a ayudar, no vamos a dañar, ¿verdad? Es algo para apoyar y con compasión a la persona que lo está viviendo, es algo muy bueno que lo pueden hacer de entrada. Y como escuela se recomienda tener un espacio especial para este tipo de casos, o sea, ya sea, llámese orientación, llámese departamento psicopedagógico o un espacio especial destinado para eso, tener pues capacitaciones constantes y también tener una forma, como una política de cómo reaccionar ante casos así, ¿verdad? Como lo que les decía, a lo mejor vamos a destinar 1 hora en estos casos o vamos a darle seguimiento de esta forma y la última tarea sería ser un directorio de profesionales. Y pues hasta aquí es la parte. La última parte sería, o sea, que es lo que ya hicieron, es ver cómo es la tarea que les dejo y también sería ver los casos que ya fueron compartiendo aquí, es parte de la dinámica que traía yo planeada, ¿no? O sea, el aterrizarlo en un caso específico de jóvenes que hayan vivido ustedes. Entonces no sé si tengan otra duda, algún comentario, algo más que quisieran agregar. Tengo una duda, por ejemplo, usando un poco de ejemplo el caso del alumno de Jessica, nuestra compañera que le gustan las armas, pues, que creo que llegaste a comentar que en su casa lo tienen bien abandonado y una de las sugerencias tuyas es hablar con los padres. ¿Qué tal si eso puede perjudicar que el padre no esté educado y que diga, ¿cómo que te gusta disparar? ¿Qué tal si a la escuela? Puede ser, se me hace muy factible que son la respuesta de un padre primero por su preocupación y no saber hablar. En el caso de que veamos algún problema y que nos podamos contar con los padres porque conocemos la situación en casa, ¿cómo podemos ayudarlos? O sea, siempre es importante involucrar al familiar directo, o sea, porque son el rol que tienen, ¿no? O sea, pues es su familia. Si ven que no es la familia, a lo mejor un tío, alguien cercano, ¿sabes? Pero es como escuela si hay una limitación, ¿verdad? Entonces, si no son los papás, alguien cercano, o sea, vámonos sobre la línea directa de familia, tíos, primos, o sea, alguien que se pudiera involucrar. Y ya de ahí lo seguimos, a lo mejor algún tutor. Es lo que dice, la misma red de canalizar ayuda es directamente dentro de la entrevista que le haces al alumno de que suelte la información, vas detectando ciertas personas a lo mejor confiables, que sea afectiva, porque era lo que yo decía, bueno, todos sabemos de entrada que la mayoría de los niños que están aquí son de hogares disfuncionales, la mayoría. Y el hecho de la deportación también es un factor importante, ¿no? O sea, realmente sí que como familia aunado al choque cultural es impresionante. La diferencia de la cultura mexicana a la cultura americana es totalmente diferente. O sea, aquí somos más familiares. Entonces, ahora lo que decía es buscar como más opciones dentro de tu mismo problema. Y algo también que es muy bueno, o sea, es como que entre los mismos alumnos, por ejemplo, la mejor amiguita, o sea, sabes, como todo eso que sea un apoyo. Un caso, o sea, cuando estaba estudiando en la universidad, una muchacha foránea que tenía pensamientos de muerte, o sea, las amigas, o vámonos de otro más cercano también que tuve, una chava que descubrimos que ella vomitaba, o sea, tenía bulimia, tenía sus signos de bulimia. Entonces se habló con las cercanas
con las personas cercanas, y las amigas, o sea, sus amigas eran tan así, esta chava no tenía apoyo de sus papás, para nada. Entonces lo que hicieron es, las amigas hicieron como, de verdad, un calendario de que para vigilar que se tomara el medicamento, una red de que yo los lunes la voy y la visito, tú los martes, tú los miércoles, tú te vigilas que comas. O sea, ellas solas, las amigas, hicieron eso. O sea, ¿sabes? Es como que yo veo, o sea, tú ves y a lo mejor ya trae otra vez otro rasgo y así. Los papás no se querían involucrar en lo que hicieron ahí, o sea, eran las amigas las que apoyaron, pues uno de los jefes, o sea, era un trabajo que yo tenía, o sea, le pagó la primera consulta. O sea, pero de manera cuidadosa se habló con ella, ¿sabes? Entonces, otra cosa que se puede hacer es apoyarse en los mismos alumnos aquí, ¿sabes? Como manejando la prudencia que decía la compañera, es como que, ok, pues mira, hemos notado que fulanita ha cambiado y eso, o sea, acércate con ella, esto, mira, puedes hacer de esta forma, es algo que se puede hacer. De hecho, estos mismos, hay cursos que se dan para los mismos alumnos, para que entre ellos hagan esa red de apoyo. Sí. Ajá, o sea, para que ellos mismos sean ese apoyo pues para ellos. Entonces, por mi parte esto es todo, es algo, como les digo, muy básico, pero créanme que si ustedes lo aplican, es como están haciendo esos primeros auxilios. Para más información y detalles, pues pueden ver así primeros auxilios psicológicos y van a encontrar mucha información. Ahorita no tengo libros, pero por ejemplo este libro es como la Biblia, ¿no? de la intervención en crisis, y vienen muchos casos, formas, técnicas y todo. Es muy usado en psicología, pero también igual puede investigar más como libros más digeribles que hasta a los alumnos se les pueda recomendar, lecturas, todo eso, porque estén pasando y ya se las paso. Hasta ahorita se me ocurrió traer. Pero entonces, eso es todo por mi parte. Te queremos dar algo también como agradecimiento. Muchas gracias que nos dan en los Gracias. Ha sido muy padre, no sé a mí, pero me volvió a refrescar muchísimas cosas, a pesar de que había tomado, o sea, me brincó más cosas. Muchísimas gracias. Nos tomamos la foto. Favorita, ¿no? Sí, con un